Buenas tardes, bienvenido a un programa Un Corazón. Gracias por estar ahí. Encantados nuevamente. Me gusta ser repetitivo en la introducción del programa. Ni me gusta siempre repetir lo mismo, sino tratar de decir cosas distintas, pero bueno, al final es lo que sale del corazón y estoy profundamente agradecido. Y que muchas veces decimos palabras bienvenido, gracias, y no las sentimos, sino que lo decimos simplemente por compromiso, ¿no? Como todos los programas que empiezan en televisión, en radio, bienvenidos y demás, pero bienvenido, bien hallado, les doy gracias realmente de todo corazón por estar ahí en el programa. Mientras haya una persona nada más que escucha, ya estoy contento y feliz de poder hacer este programa y poder compartir cada viernes, ¿no? Algo tan bonito como es la palabra de Dios en un mundo donde cada vez se escucha menos, pero también creo que ayer me lo pasaba un amigo en redes sociales y había un video muy interesante, ¿no? En Instagram que decía que cada vez a nivel mundial se están levantando muchísimo los jóvenes, ¿no? Hay un despertar espiritual por parte de los jóvenes donde están aceptando a Cristo, no solamente artistas, cantantes. Hemos visto el testimonio de Julio Guerra, pero no solamente ese, de Daddy Yankee, de Ricky Martin. Hemos podido ver también esta semana de Alves, también el exjugador del Barcelona, que pasó por momentos difíciles y complicados, un tema complicado, pero es ahí en el desierto, en los momentos difíciles y complicados, cuando tú entras a Dios, vas a Dios de rodillas y te arrepientes, le pides que transforme tu vida, ¿no? Cuando pasas por un desierto tan enorme, por la cárcel, por mil cosas, ¿no? No vamos a entrar en detalles sobre el tema, simplemente es en que cuando alguien se arrepiente delante de Dios, dobla sus rodillas, dice: Señor, ayúdame, fortalece mi corazón porque lo necesito, estoy angustiado por todo lo que estoy atravesando, ¿no? Muchas veces son causas porque nosotros las hemos ganado, o otras veces porque suceden en tu vida sin darte cuenta, ¿no? Radio Faro Canarias, info @radiofaro.es, Radio Faro Sur, en el WhatsApp 685-284-848. Buenos días, Neri, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Miguel? Muy bien, fantástico. Gracias a Dios, bien. Tenemos que siempre decir bien, a pesar de las circunstancias y los momentos que pasamos. Bueno, no son momentos buenos, pero en otros aspectos, pero precisamente antes hablaba con una amiga cristiana, también decía: si no pasas por que está pasando lo difícil y complicado también por temas de salud, digo, pero este es bienvenido al reino, ¿no? Jesucristo decía: el que no sea, que calcule muchas veces de lo que cuesta a mí seguirme, ¿no? Verdaderamente el tiempo que vamos a estar aquí, si no pasamos por tribulaciones, por injusticia, por dificultades, por situaciones complicadas, que son pruebas o desiertos donde Dios a través del sufrimiento nos lleva para realmente, primeramente, medir y moderar muchas cosas, sobre todo nuestro carácter. Primero, si somos capaces de que nuestra fe sea una fe líquida, ¿no? Que se desvanezca cuando las cosas van mal y me saque el pecho cuando las cosas están bien. Precisamente esa no es la fe que Dios está buscando. Él quiere fortalecer tu fe, tu corazón, y aun cuando no veas nada y cuando todo se te ponga delante, si se te rompe el coche, se dejan sin trabajo, tu casa es una locura, problemas con tus hijos, porque mil cosas que todo parece que se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, en que sale contra, todo al revés, ¿no? Todo en contra. Nosotros tenemos que enfocarlo desde el punto de vista espiritual, porque esas batallas que surgen en tu vida son precisamente para fortalecerte como un guerrero, ¿no? Como un soldado de Dios, en el cual decía: Señor, como decía Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y eso es lo que decimos: a pesar de todas las circunstancias, Dios es muy poderoso, Dios está formando a nosotros un carácter, y después, cuando salgamos de esta prueba, vamos a ver precisamente si hemos sido capaces de confiar en Él, ¿no? Y esto es un poco lo que a veces nos pasa, Neri. No sé cuando tú pasas por algo que bueno, aunque varios programas hemos hablado de un tema más o menos parecido, tema, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Qué haces cuando todo se te pone en contra y demás, ¿no? Porque quería hacer referencia a lo que íbamos a leer de la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios, un ejemplo claro, porque ahí aprendemos, ¿no? Que cuando Jesucristo estaba en la barca y se levanta una gran tormenta de olas y estaban los discípulos: Señor, que perecemos, que estamos en una situación, pero ayúdanos. Y Jesucristo dormía, ¿no? Dice: ¿Cómo puede ser algo, o sea, olas de 6 metros y él dormía, ¿no? En nosotros, en nuestro sano juicio, decíamos: este
está loco de la cabeza, o sea, es como pasar por lo que está pasando y ahí lo ves durmiendo. O cristianos verdaderamente, porque siempre, hoy venía pensando en el coche, es precisamente eso. Hay muchos cristianos, pero hay pocos hombres verdaderos de Dios. Y los hombres verdaderos de Dios son los que están ahí. Fíjate, Daniel, Pablo. Bueno, porque muchas veces queremos un cristianismo donde todo nos salga bien, donde que es todo maravilloso, luces y colores y todo fuegos artificiales, y parece que Dios es maravilloso. He conocido a Dios en mi pecho, el Espíritu Santo y todo es gozo. Parece que aparentemente al principio todo se vuelve, todo, ¿no? Color de rosa, ¿no? Pero luego van a llegar los problemas y no es lo que nosotros habíamos entendido y comprendido del Evangelio, ¿no? Pero Pablo siempre, y lo predicamos el otro día en la reunión, y digo, si tu vida cristiana, o sea, tú aceptar a Dios en tu vida, ves la vida de Pablo, lo que le pasó a Pablo, porque Pablo era un guerrero, un militar romano, era aparentemente rico porque tenía bastante ganancia, estaba al frente del cargo de muchos soldados, él tomaba decisiones, él perseguía a los cristianos, Roma y todo lo que son los gobernantes le tenían en alta estima porque era un hombre que estaba al frente, ¿no? Decía, vale, y quiero que pelees contra los cristianos y quieres que los encarceles y quiero que tal, y recibirás honra y te daremos dinero. Y él, con muchísima rabia, hasta que Jesucristo se le apareció, y Jesucristo dice, dura cosa, Pablo dice, dura cosa que es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Entonces él toma la decisión completamente, porque Dios ahí le aparece, ¿no? De tomar una vida y dice, verás, le decía a Jesucristo, ¿no? Un poco parafraseando, ¿no? Los propios cristianos, bueno, un poco ya reduzco y te dejo hablar a ti, los propios cristianos decían, Pablo ha sido llamado para el Evangelio, y los mismos cristianos decían, pero Pablo, dice, imposible, incluso tuviesen miedo, porque él era perseguido, incluso el asesinato de muchos cristianos él los contempló, el de Esteban, por ejemplo, él estaba presente y él permitió ese asesinato. Entonces hasta que Dios le tocó y fue una transformación increíble donde él se ponía de rodillas y se revolvía en el polvo por perdón, para que Dios tuviese misericordia de él. Y los cristianos decían, no, yo no me acerco a pero ni loco, porque este nos mata, nos lleva encarcelado, además, hasta que vieron realmente la transformación que Dios había hecho de un hombre. Y fíjate la vida que tuvo Pablo después, cómo murió, o sea, pasó penalidades, azotes, le dieron, le pegaron cada vez en náufrago varios días tirado en el mar. Él decía, clamaba al cielo, y esto ahora y aún así, él sabía, tenía que para lo que Dios le había llamado, tenía que pasar por tribulaciones y por penuria. Fíjate que Pablo no era solamente un cristiano, era un gran hombre de Dios. Y esto hay pocos que estén, porque muchas veces los demás renunciamos porque no queremos pagar el precio, ¿no? No, te iba a decir que si esto no son precisamente las pruebas, ¿no? Para después fortalecer esa fe. Al final la vida es altibajo. Jesucristo también vivió con muchos altibajos, ¿no? A lo largo de toda su historia, ¿no? Y yo diría más bajos que altos en un momento dado. Pero no es algo que al final esto lo que hace, todos los problemas que nos podemos encontrar diariamente, ¿no? Todos esos obstáculos, ¿no? O que llega un día y resulta que parece que todo está en mi contra, ¿no? Y siempre clamamos, ¿no? Y siempre pedimos cuando llegan esos días, ¿no? Y yo soy de las que piensa y dice, bueno, ¿y el resto? Porque es verdad que hay situaciones en la vida que te hacen enfrentarte a algunos momentos que... Señor, ¿por qué? ¿No? Porque yo si soy de fe, soy seguidora, intento cumplir también con absolutamente todo lo que también en un momento dado me pide. Pero creo que es otro proceso más de la vida que viene, no sé, explícame tú ahora eso, si viene a fortalecer pues esa fe que debemos de tener. Sin duda, varios asuntos has tocado, ¿no? Sobre todo uno, es que cuando pasamos por dificultades y tristezas y problemas,
dice, pedimos y clamamos, es algo muy importante. Enfocamos nuestra mirada en nuestro espíritu de Dios porque buscamos ayuda fuera de nuestra fuerza y en nuestras debilidades. Dice la palabra de Dios, diga el fuerte débil soy, porque le decía a Pablo, porque Pablo estaba pasando por una situación difícil, que bueno, todos los teólogos no saben realmente cuál era el problema que tenía Pablo, pero había algo que le hacía sufrir. Muchos dicen que son enfermedades, no sabemos realmente qué dolor es el que estaba atravesando él, ¿no? Pero el Espíritu Santo de Cristo le dijo, dice, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si yo necesito que tú, ese dolor y esas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre a nosotros? Que nuestros problemas son necesarios para que Dios se fortalezca en nuestra vida. Cuando somos débiles, clamamos. ¿Qué ocurre? Que el orgullo nuestro está en los suelos. Nuestra soberbia vuelve a los suelos. Claro. Cuando una persona tiene mucho dinero, ha generado un montón de tal y riqueza y no sé cuánto, y tiene una enfermedad hasta en el hospital, y te das cuenta de que eso no te sirve para nada. Si no tienes salud. ¿Vale? Entonces, somos tan inconscientes de que creemos que nunca nos va a pasar nada, que no vamos a tener enfermedad, que la salud siempre nos va a durar toda la vida, y luego cuando llega ese momento te das cuenta que todo lo que has obtenido en esta vida no tiene absolutamente importancia. Has dejado una cosa, lo más importante, ¿vale?, para atender cosas que son irrelevantes, que son pasajeras, que se van a quedar aquí. Del polvo fuimos hechos y al polvo volvemos, ¿sabes? Vamos a estar un tiempo aquí, y lo que tú hagas en tus acciones y en tu corazón con respecto al prójimo y amar a Dios por encima de todas las cosas, por eso dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces esas tribulaciones, como bien comentaba antes, esos momentos difíciles, y te lo digo personalmente, lo que me ha ocurrido a mí, y algo, o sea, cuando paso la tribulación, cuando pasa el momento y Dios hace así, pum, me cambia todas las circunstancias y empieza todo a salir color de rosa y el sol sale por la mañana y parece que la vida cobra una belleza y una maravilla. Señor, qué bueno que hiciste la vida, que las flores, el oxígeno, me voy a la montaña, me voy a una terraza, me tomo un cortado y veo el mar, las olas, el aire dándome la cara, el arco iris y todo es maravilloso y fabuloso. Digo, Señor, ¿cómo has hecho estas maravillas? Que en ese momento hay que agradecer a Dios por esas cosas, pero cuando pasan los días y no soy consciente de hacer lo mismo cada día cuando salgo detrás de la prueba, a mí me pasó realmente, fíjate, y te voy a hacer cuándo me pasó. Fue en el COVID. Yo estuve una semana ingresado con el COVID. No entré a la UCI por esto, lo pasé bastante mal, trombos en el pulmón. Bueno, fue un momento difícil en el cual, fíjate, fue un vacío enorme donde yo, si saco mi experiencia ahora mismo de esos momentos, fue como si Dios se hubiese alejado de mí. Fíjate que normalmente cuando sentí ese vacío. No podía ni leer la Biblia, fíjate. No podía, porque normalmente cuando yo paso momentos difíciles me pongo de rodillas, oro, leo la palabra de Dios, me pongo los versículos, canto alabanzas, porque las canciones que ponemos, porque el Espíritu se fortalece dentro de mí y cojo fuerzas para seguir. Pero en ese momento nada tocaba a mí. Era como, te dejo en el desierto y vas a sentir que yo no estoy contigo. ¿Vale? Y eso, claro, ahí el enemigo empieza, mira dónde está tu Dios, mira que estabas ahí, ahora dónde estás, que no aparece, mira cómo te ha dejado, estás al borde de la muerte, te van a meter en la UCI, mira la gente que está muriendo. Yo empecé a coger, mi vida se llenó de temor y de terror, porque primero, por un lado, no entendía ni comprendía cómo Dios me había abandonado, y por segundo, el miedo y lo que me estaba llevando del otro lado, de que estaba a muy poco de posiblemente de poder morir, ¿no? Porque ahora llegar la neumóloga diciendo, mira, te hemos puesto 2 tratamientos y no reaccionas, tienes unos trombos en el pulmón, te he hecho una radiografía de tórax y es bastante peligroso, y el COVID se puede subir al cerebro, puede atacar el corazón, no sabemos nada, no tenemos información, pero estamos bastante preocupados, pero así en la cara, ¿eh? Así que si no reaccionas en las próximas horas, te vamos a entubar. Son situaciones complicadas, ¿sabes? Casi si avisa a tu familia, como diciendo, pero ahí en ese momento, claro, no te diría que sentía rabia, fue un poco cuando me pasó con lo de la lesión, pero sí que, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea que estaba contigo. Sí, claro. Míralo, estás aquí hoy, ¿no? Claro. Sí, pero que son esas dudas que hay gente en un momento dado que recupera la fe
o continúa con la fe, pero hay muchos que se quedan en el camino también, Miguel, ¿no? Claro. Es ahí a donde voy, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué otros continúan, ¿no? Salen de esos procesos? Porque al final yo creo que se sale de todo. Claro. ¿Vale? Hay que tener fortaleza, está claro. Sí. Y la salud, cuando nos vemos tocados en la salud que nos hace postrarnos en una cama, es cuando dices... Claro. No tengo nada, ¿no? No tenemos nada, sí. Por eso la importancia también mucho de la salud, ¿no? Y te ves en esas circunstancias, pero claro, cuando ahora dices tú, Señor, pero es que le pasó a Pablo, lo dejaste náufrago, estuvo en la cárcel y él cantaba alabanza. Daniel estaba en el foso de los leones, el fuego de los ángeles, en el mismo momento tú le salvaste de esa situación. El salmista David, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún sintiendo esa ausencia de Dios en ti, ese vacío completo, porque se produce un vacío y que Dios te deja solo, para aún así fortalecer nuestra fe. Sintamos, no sé, porque Dios no se trata de emociones, no se trata de una sensibilidad, Dios se trata de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero significa que aunque tu familia te abandone, tus hijos no quieran saber nada de ti, tu trabajo se vaya a pique, se te rompa el coche, tus amigos dejen de hablarte porque eres cristiano y porque eres un raro y porque eres un religioso, no quiero saber nada de ti y no me cuentes historias, donde todo el mundo te da la espalda, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no te dejaré. Y ahí Dios va a estar contigo. Y los grandes hombres de Dios, yo le decía, Señor, yo quiero más de ti, quiero entrar en ese lugar santísimo, quiero experimentar lo sobrenatural. Claro. Dime, y entonces a veces no era consciente, muchas veces, tú quieres experimentar lo sobrenatural, pero estás dispuesto a pagar el precio. Vas a pasar por el dolor. Claro. Verdad que esto es una experiencia de muchísimos años, ¿no? Yo llevo 30 años de cristiano. Pero es verdad que mi experiencia a nivel cristiano ha cambiado en los últimos años de una manera exponencial, ¿no? A veces, precisamente para estar aquí hablando de la palabra de Dios, de que muchos escuchen y puedan venir al arrepentimiento y ser tocados por Dios. Claro. Y todo esto, claro, no todo el mundo está dispuesto. Las iglesias muchas veces, yo no quiero criticar a nadie y demás, ¿no? Porque hemos hablado de otra cosa, ni muchísimo menos, que cada uno tiene una experiencia personal con Dios y Dios le utiliza de una forma distinta, ¿vale? Pero tenemos que salir fuera. Tenemos que ir al medio de comunicación, tenemos que ir a la radio, tenemos que invertir en cosas para que los demás nos escuchen. ¿Por qué? Porque hay gente que no le llega la palabra de Dios a su corazón y está confuso y no sabe. Y Dios quiere tocar. Dice, yo he venido al mundo para que el mundo, no para juzgarlo, sino para que se salve a través de mí, para que conozcan que yo soy Salvador, que yo soy la luz del mundo, yo soy fuente de vida, que sin mí están muertos. Y vemos cómo la gente vive por la calle haciendo todas las cosas las mismas, vacíos espiritualmente. Y en eso yo creo que es lo que Dios llama a esos grandes hombres de fe, a dar ese paso hacia adelante y tomar las decisiones de predicar el Evangelio y ser valientes a costa de aunque te quiten la vida. Fíjate cuántos cristianos, hemos visto 7.000 el mes pasado en Senegal, cuántos cristianos ahí de rodillas con la pistola apuntándole. Si no niegas a Cristo, primero mato a tu hijo pequeño y segundo te mato a ti. Aún así llorando, doblando su cabeza hacia abajo y no niegan a Jesucristo. Y en ese momento le disparan en la cabeza y le despasa a su hijo pequeño. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Si tú no tienes el convencimiento, igual que como acabaron los discípulos. Muchas veces es que la palabra de Dios la escribió no sé cuánto. Tú me dices a mí que los 12 discípulos, todos, uno murió crucificado boca abajo, otro le cortaron la cabeza, otros fueron por no negar a Dios y por decir que no se dedicaran a predicar el Evangelio, que el cristianismo era una mentira, que Jesucristo no existió y como vuelvas a hacer eso te pega un tiro en la cabeza, como vuelvas a hacer que ya estamos acá. Y ellos aún mantuvieron. Por eso es una de las verdades o de las confirmaciones de los fundamentos sólidos que tiene el cristianismo en este mundo, en que muchos hombres de Dios, nadie hubiese dado su vida por una mentira. Claro. Si ellos no estaban convencidos de lo que espiritualmente ellos habían vivido. O sea, es que es sentido común. Otra cosa es que yo rechace el Evangelio porque no quiero, porque yo quiero vivir mi vida. Y Dios te da la libertad de tomar esas decisiones. Pero el problema, los que están en un verdadero problema frente a Dios, es aquellos que para no creer en Dios justifica de que Dios no existe. Ese
es el verdadero problema. Vale más, Señor, te pido que me ayudes, abre mi fe, mi corazón. No entiendo mucho, me cuesta creer, me cuesta comprender, pero te pido que tu Espíritu Santo me toque, y si es verdad lo que está escrito en tu palabra, en que tú has tocado mi corazón para realmente transformar y cambiar mi vida, ayúdame, porque lo que quieres es que esa humildad, que diga, Señor, ayúdame, ¿no? Y en esto, para leer el versículo de hoy, para corroborar lo que estamos hablando, dice en Mateo 8, 23, dice, Jesús calma la tormenta, ¿no? Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún, ya después de todo lo que habían visto, esos milagros que daba vista a los ciegos y demás, aún tiene poder para que aún los vientos del mar le obedezcan. Porque aquí se confirma en que Él es el creador. Él creó los mares, los vientos, los cielos, la tierra. Él creó todo. Tiene potestad y poder sobre lo que Él creó. El inventor tiene poder sobre lo que Él creó. Entonces, claro que le obedecen, porque dice también la palabra de Dios que los mares y los cielos dan testimonio de quién soy, el creador. Mi poder, el poder que tiene Dios, nosotros no nos podemos ni imaginar. O sea, no, nuestra mente limitada no podemos. O sea, que Dios extiende una mano, una palabra sale de su boca y todo le obedece. Hasta nosotros le obedeceríamos si Él realmente quisiera decir, Neri, Miguel Ángel, claro, vas a salir por esa puerta ahora mismo, te vas a levantar, vas a abrir la otra, te vas a ir fuera, vas a cruzar no sé cuánto, y ¡pam! Y yo, sin darme cuenta por qué ir, porque no lo voy a hacer, porque Él tiene poder sobre mí. Lo que ocurre que es que Él, en su finito amor, nos ha hecho con el libre albedrío. Él no va a alterar una decisión que yo tome, pero Él tendría capacidad. Cuando estaba en el antes de ser crucificado, lo vimos el otro día, lo comentamos, algo tan poderoso. Dice, ¿a quién buscáis? A Jesucristo de Nazaret. Dice, yo soy. Y los demás cayeron, porque el poder, cuando dijo, yo soy. Fíjate, el decir yo soy Dios, ¿vale? Genera, todo tiembla. Todo tiembla. Y ese será el fin de los tiempos. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, que estamos en los tiempos finales. ¿Por qué estamos en los tiempos finales? Que hablaremos en el programa de otras cosas. Porque Israel quiere construir el segundo templo y vemos cómo las profecías se van cumpliendo, ¿no? Pero para terminar y no liarme mucho, dice Jesús. Entonces, para hacerle lo que hemos leído, en que Jesucristo calmó dice, muchos de los discípulos de Jesús que habían sido pescadores probablemente estaban familiarizados con el tipo de barca que usaron. Josefo, que fue un historiador de la época, escribió que usualmente había más de 300 barcas pesqueras en el mar de Galilea al mismo tiempo. Esta barca tenía espacio suficiente para Jesús y sus 12 discípulos y era impulsada por medio de remos y velas. Durante una tormenta, las velas se bajaban para que no se rompieran y para facilitar el control de la barca. El mar de Galilea es un cuerpo de agua fuera de lo común. Es relativamente pequeño, 21 kilómetros de largo y 11 de ancho, pero tiene hasta 48 metros de profundidad y la costa está a 208 metros debajo del nivel del mar. Fuertes tormentas se pueden desarrollar repentinamente sobre las montañas que lo rodean y agitar el agua, produciendo olas de hasta 6 metros de altura. Los discípulos no habían zarpado incesantemente en medio de una tormenta, sino que se vieron atrapados en medio de ella de manera inesperada y el peligro era grande. A pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, la tormenta causó que se dejaran llevar por el pánico. Como navegantes experimentados eran conscientes del peligro. Lo que no sabían era que Cristo tenía dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. A menudo enfrentamos tormentas de la vida en las que nos parece que Dios no puede o no quiere intervenir. Sin embargo, cuando realmente comprendemos quién es Él, nos daremos cuenta de que domina tanto las tormentas de la naturaleza como las tormentas del corazón atribulado. El poder de Jesús que calmó esta tormenta también puede ayudarnos a lidiar con los problemas que enfrentemos. Jesús está dispuesto a ayudarnos si tan solo se lo pedimos. Nunca debemos subestimar su poder, especialmente en las pruebas más difíciles. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Es algo poderoso, maravilloso, que transforma nuestro corazón, nuestras lágrimas nos quebrantan. Y así es, si quieres experimentar esto, pues
como habla la palabra de Dios y como hacían los discípulos, Señor, ayúdanos que perecemos. Y si estás pasando por dificultades en este momento, si estás tomando decisiones erróneas, si tu vida para ti no cree que no tiene sentido, si en un momento determinado todo se te viene encima, haz como los discípulos, Señor, ayúdanos. A veces es humano sentir pánico, es humano sentir miedo, es humano sentir terror, pero Dios permite esas situaciones para que tú dobles tus rodillas, extiendas tu mano y Señor, ayúdame. Toca mi corazón, por favor, sácame de esta situación en la que estoy, porque yo sé que tú tienes poder. Si tuviste poder para calmar las aguas, tienes poder para darle la vuelta a las circunstancias de mi vida. Así que, Señor, te doy gracias. Oramos y terminamos por todos nuestros oyentes. Señor, te pido que si alguno está pasando una situación muy difícil, si se han levantado las olas, Señor, en su vida, el mar no está en calma y todo ha sido trastocado, sus planes, Señor, su felicidad, su salud, sus problemas familiares. Te pido, Señor, Dios mío, que toque su corazón. Ayúdanos, porque necesitamos tu ayuda, porque sin ti no somos nada. Te doy gracias por lo que haces cada día por nosotros. Te doy gracias por los momentos difíciles. Te doy gracias por los desiertos y por las circunstancias complicadas, porque eso hace que nuestra fe se fortalezca, doblemos nuestras rodillas y arrepentidos vengamos ante ti. Toca cada corazón y ayúdales, Señor, y que vean que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ese es el gran amor de Dios que siente por nosotros, por sus hijos. Y Él vino para ayudarte, para darte paz, para darte gozo, para darte deleite en tu vida. Pero Él necesita que tú seas transformado. Y Él conoce de ti más de lo que realmente tú conoces de ti mismo, como otras veces hemos hablado. Y si Él te hace pasar por esas circunstancias, lo permite para transformar y hacerte un verdadero hombre de Dios. No solamente un simple cristiano, sino un verdadero hombre de Dios. Y les dejo con una canción de Saray Rivera que viene a hablar de lo que hemos hablado. Eso es amor, porque no es que Dios sea malo, sino lo que nos está haciendo, está permitiendo, lo que me hizo pasar a mí por esa circunstancia, por esa enfermedad, ¿no? No era algo para castigarme, sino era el amor que Dios siente por mí para llegar al momento, al sitio que estoy hoy, ¿no? Y eso, ahí vemos, no vemos episodios de la película, sino ahora vemos el guión, vemos la película completa. Dios, Señor, ¿cómo permitiste esto para llegar hasta aquí, ¿no? Y en eso Dios es increíblemente maravilloso y es mucho más sabio de lo que nosotros creemos. Hasta el próximo programa. Gracias, Neri, por estar ahí, por ayudarme con el programa, porque estas intervenciones son muy importantes. Y que Dios te siga bendiciendo como lo está haciendo hasta ahora. Muchas gracias.